De una nota hoy en Diario AR, más que interesante, que tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? Cotidiana, este pacto Milei-Rovira, que a todas luces ya algunos medios locales lo venían anunciando hace algunos días, sin dar mucho detalle. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Alicia y Miguel, te saludamos desde aquí. ¿Cómo están, Miguel, Alicia? ¿Cómo andás, Un placer, Pedro? como siempre. Bueno, Pedro, comencemos por el medio. Viste que habitualmente hay que comenzar por el principio, pero prefiero comenzar por el medio. Días atrás estuvo Francos aquí y algunos medios muy cercanos al actual gobierno, casi todos, digamos que reforzaban mucho la continuidad de la obra pública como uno de los saldos de esa reunión Francos-Rovira. Y después, como al pasar, mencionaban la presencia de Eduardo Lule Menem. Y de paso mencionaban también que Bancic, diputado provincial, representante de la Renovación, supo encontrarse con Lule en muchos links de golf, digamos. Es una serie de una ensaladita compleja, pero no tanto. ¿Cómo la fuiste leyendo vos? Sí, no, interesante. La verdad que sorprendió. Yo vengo siguiendo, primero vengo siguiendo la Libertad Avanza del año pasado y ahora estoy como acreditado en Casa Rosada por el Diario AR, y sorprendió la visita de Francos a Misiones. Si bien fue una semana bastante frenética de reuniones del ministro del Interior por distintos lugares, por distintas provincias, sorprendió porque no solamente porque ha radio a Misiones, sino por esto que mencionas vos también, ¿no? La presencia sobre todo de Lule Menem en esa comitiva, cosa que no había pasado antes en reuniones de Francos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que lo que se acordó el viernes pasado en esa mesa en la que estuvo encabezando principalmente Rovira fue mucho más allá de un mero acuerdo de gobernabilidad, ¿no? Que esto es un poco lo que mencionó en la nota, sino que tiene que ver con un pacto hasta te diría político electoral, ¿no? Sí. Si bien falta mucho, creo que esos son los términos en los cuales se habló, porque Lule Menem es la mano derecha de Karina Milei, ¿no? En este armado nacional que está buscando hacer la Libertad Avanza. Y ahí, un poco para quienes no leyeron la nota, para quienes no vienen siguiendo tan de cerca, ¿qué conexiones y qué puentes estás viendo entre que llevaron finalmente a ¿qué sería este acuerdo, a este pacto de convivencia? De convivencia, sí. Los juegos uno tiene que ir un poco más atrás, ¿no? A partir de sobre todo de la victoria de Milei, lo que fueron los primeros meses de gobierno de Milei, donde el ida y vuelta que trazó la Casa Rosada con los gobernadores fue muy precario en un comienzo, y que con el correr de las semanas eso se fue volviendo cada vez más preciso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la Libertad Avanza, que Milei necesita sacar la ley bases, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo una ida y vuelta con los gobernadores bastante complejo, ¿no? Desde mi punto de vista, Milei lo que terminó haciendo fue marcar la cancha para después recién, cuando hace el anuncio del llamado aumentado Pacto de Mayo, el 1 de marzo, comenzar a bajar, sí, a los territorios, si se quiere, y a dialogar de manera mucho más directa, ¿no? Con Francos a la cabeza, con los gobernadores. En ese marco, la Renovación se vio un poco sorprendida, ¿no? Porque comenzó, si uno recuerda, el 10 de diciembre, la asunción de Pasalacqua, el gobernador de Misiones planteó ahí lo que buscaba Misiones en relación con Milei, que era la famosa gobernabilidad con gobernabilidad se paga, ¿no? Entonces ellos esperaban una ida y vuelta mucho más tradicional, si se quiere, en esa relación entre provincia y nación, cosa que no hubo en los primeros meses, y recién ahora creo yo que están empezando a encaminarse en ese sentido, ¿no? Justamente lo que mencionaba recién Miguel con este acuerdo para liberar, no solamente terminar las obras públicas que quedaron pendientes, sino también liberar muchos fondos que quedaron también ahí sin desembolsar, ¿no? Ahí me parece que hay una cosa que hemos charlado contigo en otro momento, que es la utilización de una debilidad que se convierte en fortaleza. Misiones es una provincia que concentra el 3% del electorado nacional, tiene apenas 4 diputados para negociar, un par de senadores, pero resulta que en el último llamado en Cámara de Diputados faltaron 3 o 4 o 5, depende de la fuente,
y que hubieran esos 3, 4 o 5 volcado para un lado o para el otro, una discusión muy fuerte como es el presupuesto educativo. Convengamos entonces que con pocos se negoció bastante. Sí. No, y teniendo en cuenta también esto, yo creo que Rovira lo que hace es hacer valer ese poder territorial que tiene, y un poco también Milei, no, y esa creo que es una decisión política, por lo menos de parte de Milei y la Libertad Avanza, de no buscar disputarle con alguna figura opositora, ¿no? en la provincia. Claro. Yo creo que lo que también quedó claro a partir del viernes es que se le dio libertad de acción a Rovira para tener también, y esto me parece que es la novedad de estas últimas semanas, tener una línea interna libertaria dentro de la renovación y dentro del gobierno. Creo que esa es la gran novedad de lo que pasó también esta semana. Es un gran movimiento, es un gran movimiento donde están todos y permitió, claro, y a eso me parece que está avalado, no es me parece, tengo ahí fuente que me dicen que está avalado por la propia Casa Rosada. Entonces hay una decisión política también de acordar con Rovira, sobre todo también pensando en esto, ¿no? En la gobernabilidad del lado de Milei, por lo menos, ¿no? En la gobernabilidad futura. Claro. Ahora, el juego del pragmatismo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno piensa, o al menos no sé cómo lo estarás viendo vos, en un gobierno de Milei absolutamente atípico, anclado en algunas variables muy raras, como la incorrección política, por decir solamente una, y un futuro por demás incierto, como también es incierto el futuro nuestro. Digamos, no fue una apuesta muy a tu mirada, ¿no? No fue una apuesta muy grande la que hizo la Renovación y Rovira en nombre del pragmatismo y la obra pública. Yo creo que sí, pero me parece que hay algo mucho más de fondo en esa decisión también de Rovira, que es que realmente hay una ola de enojo y de antipolítica en el país y también en Misiones, claro, que los llevó a encender varias alarmas, ¿no? Entonces hay una preocupación real en la renovación de acá a futuro de lo que puede pasar con esa representación política de ese enojo, ¿no? Y de esa antipolítica. Y me parece que la gran pirueta que hay que ver si le resulta a Rovira es justamente guardando las distancias y medio de manera caricaturesca, dicho por mí, buscar ser el Milei de Misiones, ¿no? Ponerse al frente de esa renovación y volver a renovar a la renovación otra vez más, pero creo que desde bases mucho más complejas, porque se pone en cuestión la propia identidad. No estamos hablando de un pragmatismo como el que hubo con Macri, ¿no? Claro. Y ahí también esto de qué pasa con las dirigencias de la renovación, ¿no? ¿Cómo estarán leyendo estos movimientos del conductor? De hecho, hablando con militancia de acá, ¿no? Sienten una desorientación bastante inédita, porque realmente no hay un debate interno que permita decidir de manera más tradicional para qué línea jugar, ¿no? Y en ese sentido creo yo que la Renovación y Rovira sentaron un poco las bases para una jugada como esta, porque desde el 2015, así por lo menos lo leo yo, desde el 2015 para acá hubo un proceso bastante acelerado desde mi punto de vista, desideologización, ¿no? Y de despolitización propiamente dicha en las propias filas de la Renovación. Vos sabés que estaba leyendo un trabajo que, mi intención era comentarlo hoy, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo, publicado en Brasil hace solamente un par de días, donde se refiere a un análisis de la población de centro y sur de Brasil, sobre todo, como una población fuertemente conservadores natos, dice el trabajo, reaccionarios, y que en sus opciones políticas viables ven o veían hasta hace un tiempo a lo que en Brasil se llama el centrão, pero que ahora se han consolidado hacia la derecha, es decir, una derecha ultra que vino para quedarse acá a la vuelta de la esquina, digamos, acá a unas cuadras de Misiones. Digo, ¿no será un posible efecto contagio que habrá que empezar a analizar para Misiones también y otros puntos del país? Sí, yo creo que sí, sin duda. Hay un debate, y esto si querés yendo un poco más al plano general, nacional,
hay algo que hay que reconocerle, creo yo, a Milei, que es que él sabe que lo que está llevando adelante es una batalla cultural, ¿no? Ujú. Y me parece que hay poca conciencia de eso en lo que podríamos llamar hoy la oposición, ¿no? Ujú. Entonces, en cuestiones como, por ejemplo, el presupuesto universitario, Milei no solamente está diciendo un ajuste, está poniendo sobre la mesa la discusión de la educación pública, ¿no?, como valor. Claro. Entonces, del otro lado me parece que también habría que ponerse a pensar que no es una cuestión meramente de dinero, de fondos, sino también es una discusión de valores y de batalla cultural, ¿no? Y me parece que estamos yendo hacia ese camino y que hay una clarificación, si se quiere, de lo que se debate de manera mucho más precisa que hace algunos años. Eso puede ser algo positivo, ¿no?, creo yo. Pedro, y además un poco volviendo a la figura de Rovira, que me parece que también hay como muchas cuestiones que podríamos pensar en relación a la aparición de la figura de Milei. ¿Cómo fue en algún momento hasta tomado medio en broma? Y uno piensa la irrupción de Rovira diciendo hasta la victoria siempre, ¿se acuerdan? De ahí dice, ¿qué está pasando acá? Decía, a alguien que se consolidó en todos estos años, y yo creo que también dando una batalla cultural, no tal vez con los mismos términos que viene y a confrontar de la misma manera que lo está haciendo Milei, pero lo viene haciendo hace 20 años. Sí, me llamó la atención y quedó un poco en línea con todo lo que estuvo pasando estos días, algo que dijo Van Ziek justamente en una entrevista, que contó, fue esto el lunes pasado, contó un poco de qué fue la charla esa telefónica que tuvieron Rovira y Milei, y dice que en esa charla un poco Rovira le dijo a Milei que su situación hace 20 años era muy parecida a la de él, ¿no? ¿Sí? Que él asumió como gobernador, si te quiero, en realidad no sé si se refería tanto al 99, yo creo que se refería más al 2003, asumió en una situación también de minoría legislativa, con una legislatura muy muy en contra, y también en un contexto de endeudamiento alto, ¿no? Me resultó muy llamativo ese paralelismo supuestamente hecho por el propio Rovira, ¿no? Y poniendo a Milei en un lugar donde básicamente lo está incentivando, es decir, vos podés con tu proyecto. Sí. Bien. No, y además ahí también la cuestión de las cuentas públicas, que cuando uno lo escucha a Zafrán, ahí hay también algunas otras cuestiones como para seguir hilando, ¿no? Pensando en los paralelismos. Sí, y esto del déficit cero como bandera, ¿no? Que un poco la renovación es un discurso también de eso y está también en discusión porque el ajuste que Nación le hizo hacer a las provincias en estos últimos 3 meses es muy importante, ¿no? Muy grande. Entonces hay un panorama abierto en respecto a eso también. Bien, Pedro, como siempre te agradecemos enormemente esta charla. Me da la impresión de que vamos a seguir conversando de estas cosas que nos sorprenden permanentemente, ¿no? Ya está, sí, va a estar muy interesante todo, la verdad. Es muy interesante lo que está pasando ahora. Antes de que te vayas, estás en Diario AR ahora. ¿Y en La Nación? Exactamente, en el Diario AR. ¿Y en La Nación? La Nación estuvo hasta diciembre. Ah, mirá. Estuvo hasta diciembre y ahí hubo mercado de pases. y terminé el Diario AR. Me gusta más este partido, este equipo. Me parece que Diario AR está más bueno. Otra cosa. Otra cosa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Pedro Lacur entonces, sociólogo, periodista, en este caso en Diario AR. Ahora publicó en el día de hoy una nota que les invitamos a leer. La nota es una nota larga y analiza todas estas cosas de las cuales estábamos hablando y algunas